Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Alguien Sukaya, y muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a No Girar a Derecha, análisis semanal desde abajo por Radio La Chihuana 92.2 FM en Cochabamba, también presente en laizquierdadiario.com.bo. Las empresas públicas se encuentran en el ojo de la tormenta. Mientras las calles y carreteras se llenaron de marchas y bloqueos durante más de 50 días, el gobierno de Rodrigo Paz desató una campaña de mentiras sobre sus planes para el país. Escuchemos lo que dijo el 28 de mayo. Cuando escucho a amigos que en la ciudad del Alto indican, oye Rodrigo, pero es que vas a privatizar, eso no es verdad, no se va a privatizar nada. Pero vas a hacer privada la educación fiscal, eso no es verdad. Vas a subir las tarifas de la electricidad, eso no es verdad. Cuando dices que vas a quitarme la tierra para entregársela a otro, eso no es verdad. Cuando dicen que va a haber leyes que cuarten los derechos o decretos que cuarten los derechos de los bolivianos para poder expresarse libremente, eso no es verdad. Cuando dicen que la ley 1720 no se eliminó, aquí están diputados y senadores que saben que esa ley, la 1720 sobre la tierra, se eliminó. Prácticamente cada palabra de su declaración ha sido desmentido por él mismo con sus decretos posteriores, pues vemos cómo la devaluación del boliviano genera una subida de precios en los servicios básicos, lo que ellos llaman actualización. Basta con ver los costos del aporte voluntario en la universidad pública para ver cómo se está atentando contra el financiamiento de la educación pública. Y el propio presidente demostró el estado del sistema público de salud al plantear la donación de parte de su salario como una forma solidaria de cubrir los gastos médicos que debería de cubrir el Estado. No solo fueron las declaraciones públicas del presidente, sino una campaña de redes sociales para supuestamente desmentir el plan de privatización. ¿El gobierno quiere privatizar las empresas públicas? No, eso es completamente falso. No se privatizarán las empresas del Estado, ni existe un plan a futuro que conlleve a ello, porque servicios como el agua, luz e hidrocarburos son fundamentales para millones de bolivianos. Lo que sí existe es un proceso para mejorar estas empresas, hacerlas más eficientes y convertirlas en mejores herramientas al servicio de la población. Nuestras empresas no se venden, todo lo contrario, se fortalecen. No te dejes engañar por información falsa. Las empresas públicas no se van a privatizar, se van a mejorar. Denuncia la desinformación. GovCom, Comunicación Estratégica del Estado. A menos de 2 meses, en la conferencia de prensa, la OFED, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, junto a José Luis Lupo, dieron a conocer sus verdaderas intenciones. Escuchemos sus declaraciones. No sería responsable tampoco decir que todas las empresas públicas van a someterse a un solo tipo de política. Cada una de estas tiene que tener su propia política. Las estratégicas reordenadas, reorganizadas y transparentadas, algunas que pueden tener mediante la ley de público-privado pueden ser todavía viables, y las que no pueden seguir consumiendo el recurso de los bolivianos. El problema de las empresas públicas no es solo financiero, no es solo fiscal, es institucional, es estratégico, pero sobre todo es ético. Ya no podemos seguir con esta política que arrasó con los recursos nuestros. Tenemos que tener en esta nueva etapa respuestas claras y concretas en términos de las empresas públicas.
Y esta tiene que basarse en 3 aspectos fundamentales: resultados, transparencia y sostenibilidad. Y las que no tengan deben ser sometidos a otro tipo de programas. Hay 5 principios que nosotros vemos en este momento para esta política. El primero es recuperar la disciplina financiera. No podemos seguir normalizando los déficits. No es normal sostener empresas que pierdan plata todos los meses, que no es de ellos, que es plata de los bolsillos de todos. Segundo, fortalecer la gobernanza corporativa. Si hay empresas tienen que mejorar, que van a seguir, tienen que mejorar. Tercero, distinguir claramente entre empresas estratégicas, empresas viables que requieren reestructuración y aquellas que ya no cumplen el propósito económico y social y deben ser cerradas. Cuarto, evaluar permanentemente estos resultados. Cada empresa pública debe demostrar que genera valor para el país y que utiliza responsablemente los recursos. Y finalmente, hay que recuperar la confianza de la ciudadanía. La transparencia ya no es una opción, es una obligación democrática que debe cumplirse. Los bolivianos tienen todo el derecho de saber cómo se administran los recursos que les pertenecen a ellos. Yo termino diciéndoles que estas 3 categorías de empresas que se han presentado, las estratégicas, que tanto hemos discutido que deben permanecer en manos del Estado, tampoco se encuentran con buena salud, deben ser reestructuradas, reordenadas y transparentadas. Un pequeño grupo de ellas puede pasar en asociaciones público-privadas y el resto están consumiendo el recurso de todos los bolivianos. Por tanto, debe pararse esa hemorragia y deben ser cerradas mediante este plan de acción. Ellos dicen transparencia, dicen inviabilidad. Nosotros preguntamos, ¿quieren reestructurar o quieren volver a rematar Bolivia? En una hoja de ruta que encaja con el mandato del Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de una línea de crédito de 5.000 millones de dólares, el Ejecutivo tiene que avanzar no solo el fast track de la inversión extranjera, sino que también tiene que achicar la empresa estatal y devaluar la moneda. Todas estas piezas vienen a apuntar a una misma cosa, a atentar contra el patrimonio público. Escuchemos la lista y veamos las cifras que van planteando desde el informe que han realizado de la Oficina de Fortalecimiento a la Empresa Pública. Esta oficina técnica publicó en su sitio web una lista de las empresas calificadas como en estado crítico o en mayor riesgo. Son 17 empresas estatales que ellos consideran que están en estado crítico, es decir, en mira de reestructuración, liquidación o, como ellos lo plantean, la alianza público-privada. Entre estas se destacan Boliviana de Aviación, BOA, Yacimientos de Litio Boliviano, la empresa del oro, EPCORO, la empresa metalúrgica Carachipampa, la empresa minera Corocoro, la empresa de industrialización de hidrocarburos, Mi Teleférico, la empresa azucarera San Buenaventura. También se encuentran Yacana, Quipus, la empresa boliviana de producción agropecuaria, la de semillas, transporte aéreo militar, el laboratorio industrial farmacéutico, la de química básica, la de industrialización de la hoja de coca y la de aceites ecológicos. Incluso en esta conferencia de prensa se mencionó a la empresa siderúrgica del Mutún y la empresa de Ende Transmisión Argentina, que según el propio informe que ellos emiten, tienen solo riesgo medio, no riesgo crítico. Estas cifras presentadas por la OFEP pintan un panorama completamente incompleto. Está diseñado a la medida del relato oficialista de privatización. El gobierno agita el fantasma de una supuesta pérdida de 12.7 mil millones de bolivianos, pero oculta a propósito el dato completo. La suma total de los resultados acumulados de las empresas públicas en 2025 es de positivo 49.3 mil millones de bolivianos, es decir, solo 7 de las 67 empresas estatales registran un patrimonio negativo.
que es de 1.5 mil millones de bolivianos, mientras el resto supera 178 mil millones de bolivianos de patrimonio en cifras positivas. No estamos ante un informe técnico, sino ante la construcción de un discurso político de inviabilidad para justificar el desmantelamiento de las empresas públicas. La complicidad de clase detrás de este plan es sumamente evidente. Veamos el actual director de la OFEP, Pablo Camacho García. Fue presidente de la Cámara Nacional de Industrias entre 2022 y 2025. Es accionista de una empresa privada que, según los datos del registro de comercio, compite directamente con la estatal Quipus. Claro, el operador perfecto para liquidar a sus propios competidores. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, acaba de sincerar el plan del gobierno. Plantea reestructurar y transparentar las empresas estratégicas, poner asociaciones público-privadas en otras y directamente cerrar y liquidar el resto. La hoja de ruta de esta entrega ya está trazada. Aquí nos detenemos un momento para hablar de qué son estas asociaciones público-privadas, que de hecho hay varios proyectos de ley en este momento en la Cámara de Diputados que han sido presentados con este tenor, ¿no? de asociaciones público-privadas. Uno de parte de Alianza Popular, de la diputada Claudia Hervas, militante del partido de Andrónico. También hay proyectos de parte del PDC referido al mismo tema. Las asociaciones público-privadas es un eufemismo, es un término que se usaba desde los organismos financieros internacionales, fundamentalmente en los 92.000. En Bolivia, con quien mayor experiencia tenemos de procesos de asociaciones público-privadas fue bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estamos hablando de lo que aquí se conoció como la capitalización, concretamente que se ha capitalizado, por ejemplo, Yoido Aéreo Boliviano, varias de las subsidiarias de YPFB, y las consecuencias han sido desastrosas. Vemos el ejemplo modelo de la capitalización que fue Yoido Aéreo Boliviano, que ya vemos cuál ha sido su destino final, que son los cementerios de aviones en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Una precisión para no tragar el cuento. En varios casos, la cifra que agitaron no es la pérdida solo de la gestión 2025, sino que se trata del déficit acumulado al cierre, es decir, las gestiones anteriores más este año. Estamos hablando del cálculo de resultado neto acumulado más el cálculo en la mayoría de los casos de la utilidad neta, pero hay un caso en el que esta fórmula no corresponde los datos en el informe a los datos presentados a los medios de prensa, ¿no? Estamos hablando de que han sumado todo el trayecto histórico de las empresas y lo venden como una supuesta quiebra. Veamos, por ejemplo, la pérdida de este año. En el caso de Mi Teleférico, estamos hablando de 163 millones de bolivianos que sale en el informe. Pero si acumulamos también con todo el tema de crédito, etcétera, vamos a hablar, por supuesto, de una situación de 2.039 millones de bolivianos. Pero ojo, esto va de la mano con un patrimonio de más de 4.036 millones. Ustedes me dirán, el monto mayor, por supuesto, es un patrimonio de 4.036 millones de bolivianos frente al resultado acumulado de 2.039 millones de bolivianos. Y además, lo que vamos a establecer acá es el impacto de varias de estas empresas. El caso de Mi Teleférico, estamos hablando de un promedio diario de 235.000 pasajeros. El ahorro de tiempo que este medio de transporte representa para que las y los paseños, salteños, quienes disfrutamos del teleférico, podamos descansar, estar en familia, trabajar, etc. Estamos hablando de una socialización,
o una liberación de millones de horas al mes. Estos millones de horas, traducidos en términos monetarios, es una redistribución en los hechos que se está alcanzando, porque quienes antes tenían que transitar 2 horas para llegar a sus lugares de trabajo, ahora solo transitan 1 hora. Y no es solo mi teleférico donde se aplica este caso. Estamos hablando que de las 17 empresas que califican el informe como en estado crítico, 10 tienen patrimonio positivo. Cuando hablamos, por ejemplo, la industria boliviana de química y la industria boliviana de aceite ecológica, estamos hablando de un patrimonio de 442 millones de bolivianos y 263 millones de bolivianos respectivos. Una utilidad del año muy baja, casi en cero, igual está en la lista para ser cerrado. Quipus y Corocoro, por ejemplo, el año 2025 dieron utilidad neta positiva y aún así siguen anotadas como críticas. En ese sentido, el marcarlos como críticos, el tirarlos de rojo, no mide una quiebra técnica, mide una agenda política. En 2025 hablamos de 41 de las 67 empresas que cerraron con utilidad neta positiva. La utilidad neta del conjunto superó los 7.7 millones de bolivianos. Los ingresos operativos cerca a 69 mil millones de bolivianos. Activos cerca de 297 mil millones. Ni el bloque crítico ni las 17 de alto riesgo están fundidos. Estamos hablando de que tan solo contabilizando estas empresas del bloque crítico hay un patrimonio positivo de más de 3.5 mil millones de bolivianos. Claro que sí, el criterio de estado crítico es una justificación del plan de acción, de reestructurar, de asociación público-privada o de liquidar. ¿Quiénes ganan? Los empresarios, el FMI y los que vayan a comprar estas empresas liquidadas o cerradas. ¿Quiénes pierden? El empleo, la soberana productiva. ¿Esto es nuevo? Pues no. Es una segunda vuelta de un libreto que Bolivia ya vivió. Que en los 90, claro que no nos vinieron con el cuento de que nos vamos a robar, que no, dijeron que iban a modernizar, que iban a traer inversión, que la mitad quedaba para los bolivianos con la capitalización, que la empresa pública se convertía en una sociedad anónima mixta, que se licitaba el 50% a un inversor extranjero a cambio de compromisos de inversión que administraba el propio inversor, que las acciones de los bolivianos iban a un fideicomiso, primero en las Bahamas, luego las AFPs. ¿Qué hicieron? En los hechos privatizaron las empresas, privatizaron la jubilación. Quienes nos representaban en esos espacios eran pues los propios políticos que hoy gobiernan el país. Esto no es una novedad. Estamos hablando de que viene desde la propia embajada de Estados Unidos, que exigía públicamente que se privatice en el Club de París en 1992. En ese momento Samuel Doria Medina, ministro por el MIR, planteó el compromiso de avanzar en privatizarlo todo. No era un secreto de Estado, era una política de clase a cielo abierto. De las empresas que están en su poder. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, para comenzar se ha definido qué es lo que se va a privatizar. De acuerdo a un decreto que se promulgó en julio de este año, el decreto 22.836, se ha decidido privatizar 62 empresas de las corporaciones regionales de desarrollo. ¿Cuántas tienen en total para saber qué porcentaje hablamos? Estamos hablando de todas las empresas, absolutamente, de las corporaciones regionales de desarrollo. ¿Y cuánto costó esta modernización? Pues según el informe parlamentario de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, los perjuicios actualizados a dólares del año pasado son: en ENFE de los ferrocarriles hablamos de un perjuicio de al menos 242 millones de dólares,
desmontaron el tren que articulaba el país. El propio informe señala que la capitalización trivializó los conflictos bilaterales, incluso temas de seguridad nacional, porque el origen del ENFE evidentemente está ligado al tratado con Chile del año 1904 y al ferrocarril Arica-La Paz. Yoid Aéreo Boliviano, la línea aérea bandera, al menos 97 millones de dólares. Se la entregaron a la VASP, se lo vaciaron de activos y ganancias desviándolo a otras aerolíneas y después pasó por Asbun como testaferro de Garafulic, el de los medios, el de Página 7, y terminó completamente quebrado. Al menos 1.000 millones de dólares en Entel. 1.000 millones de dólares en Entel. La empresa italiana que se adjudicó el contrato buscó ventajas ilegítimas, incumplió el contrato, en un solo día modificaron 3 veces el estatuto, es decir, ha sido totalmente dañino a la economía popular. YPFB, el caso más complicado, ¿no? Ahí hablamos de más de 23.6 mil millones de dólares de perjuicio. Entonces estamos hablando de que entre el año 85 y 89, antes de la privatización o capitalización, entre el 37 y 59% de los fondos del TGN correspondían a YPFB. Y claro, lo comparten o lo van a partir en Andina, en Chaco, en Transportadora, y prácticamente ese excedente petrolero en una primera edición de la capitalización sería ya entregado a las transnacionales. Hablamos de ferrocarriles, aviación, telefonía, hidrocarburos, electricidad, hilandería, cemento, productos lácteos, todo el patrimonio colectivo, los mineros, tributos, fuerza de trabajo del país a precio de gallina muerta. Y cuando hacemos el cruce de beneficiarios, no hay nada abstracto. Hablamos de cómo se beneficia Gonzalo Sánchez de Lozada con las minas y las metalúrgicas en Vinto, Colquiri, Porco, Bolívar, Samuel Doria Medina con el cemento, la familia Garafulic con Yoid, con la hilandería, partidos distintos en un mismo régimen neoliberal, los mismos negocios cruzados, ¿no? Lo propio vamos a ver con el caso del agua, con Aguas del Tunari, que con capitales de Luxemburgo, en un 80% y un 20% repartido entre grupos locales, entre ellos Soboce de Doria Medina, la Petricevic y también AIS del mismo dueño del Banco Visa. Hablamos de Julio César León Prado, pues intentaron repartirse lo que era el sistema de aguas públicos, ¿no? Y la respuesta dolorosamente parecido, ¿no? Una respuesta desde abajo, la coordinadora del agua, la lucha popular, y el gobierno dicta estado de sitio, más de 100 heridos, el asesinato de Víctor Hugo Daza, de 17 años. Ahí nos han mostrado prácticamente tanto la intencionalidad que tienen desde estos grupos, y ojo, que el decreto supremo que entrega el agua en Cochabamba, Aguas del Tunari, lo firma evidentemente el presidente Banzer, y de ministro lo firma José Luis Lupo, el mismo señor que nos viene a hablar de inviabilidad, de estructural, de alianza público-privado, el mismo señor que insiste en que las empresas públicas no están bien, no aprendió su lección en 2000 cuando el pueblo dijo no, que el agua es nuestra, que Bolivia no se vende. Y ahora viene y vuelve a arremeter con el mismo objetivo. Claro que sí, hay que pensar en el eco de ayer. Cómo nos dijeron que eran inviables, que había que modernizar, que había que capitalizar, etc. Hoy vuelve el mismo discurso, que había que reestructurar, que son inviables, que hay que liquidar. Mismos argumentos, de hecho los mismos operadores en gran parte. ¿Quién está poniendo Bolivia en venta? El gobierno de Rodrigo Paz.
Y para eso nos siguen metiendo la devaluación, el gasolinazo diferido y ahora la liquidación de empresas estatales. Y claro, para imponer eso necesitan imponernos el estado de excepción, asfixiar la organización como lo hacen con el Decreto Supremo 5654, que atenta no solo contra los aportes sindicales, sino también contra fondos de las y los trabajadores, como es la mutualidad del magisterio. En ese sentido, antes de irnos, también nos vamos a informar sobre la situación internacional y hablamos de Venezuela, porque no solo fue una serie de terremotos que han dejado un impacto tremendo sobre Venezuela, sino que también hablamos de una invasión militar estadounidense y el intento de profundizar un modelo de saqueo que con el corto régimen de Delcy Rodríguez se va profundizando y alineando con el gobierno de Donald Trump. Sobre lo de Venezuela, me parece importante avanzar en la denuncia contra el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Pero que está siendo evidentemente, que es un gobierno que ha sido impuesto por el gobierno de Trump, ¿no? Y que es parte de este avance imperialista que se está teniendo sobre América Latina de conjunto y con mayor fuerza sobre Venezuela, ¿no? Y que evidentemente, si bien no solamente no tenemos ninguna simpatía con todo lo que ha sido el gobierno de Maduro, ¿no? Evidentemente, como ha habido un fuerte ataque a la izquierda y todo durante el gobierno de Maduro, pero desde el día 1, digamos, del secuestro de Maduro, como pan y rosas, digamos, nos hemos opuesto al secuestro de Maduro y a la imposición de parte del gobierno de Trump del gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Pero también, y también nos parece dejar en claro, digamos, ¿no? Porque a veces muchas organizaciones piensan que porque es mujer, todas las feministas tenemos que estar de acuerdo con los gobiernos que sean mujeres, ¿ve? Pero no es verdad, no es verdad, porque creo que el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, como también lo ha demostrado el gobierno de Áñez en Bolivia, ¿no? Muestran que la clase nos une, pero el género nos une, pero la clase nos divide, ¿no? Y que no podemos permitir ya que el avance de estos gobiernos, y mucho menos que utilicen una retórica feminista, ¿no? Para justificar retrocesos, digamos, en estas dimensiones, ¿no? Y en general todos estos retrocesos y ataques contra el pueblo trabajador, pero me parece importante como destacar particularmente que sobre, el pueblo trabajador, pero sobre las mujeres del pueblo trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente somos las mujeres quienes sostienen la vida, ¿no? Quienes nos encargamos de los trabajos de cuidado, quienes nos encargamos de, que socialmente, digamos, se nos delega todas estas tareas, ¿no? Entonces, como quienes tenemos que acabar lidiando centralmente, cargando sobre nuestros hombros, ¿no? La vida en las condiciones de extrema precariedad, ¿no? Y de vulnerabilidad también, que están como causando toda esta catástrofe, ¿no? Que está agravando esta catástrofe, ¿no? Porque ya, desde antes, digamos, ¿no? Venezuela ya tiene con todo el ataque además que ha habido desde el gobierno estadounidense, con el bloqueo económico y todo, es un país donde el 68% de los hogares vive bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y que tiene que enfrentar, ¿no? Carencias en empleo, en educación, en vivienda, en servicios básicos y en muchas otras cosas, y donde evidentemente, todo esto también ha sido como un fruto de, por eso, todo el ataque que el gobierno de Trump ha lanzado contra Venezuela durante muchos meses, durante muchos años, de hecho décadas. El gobierno de Trump
pero en general los gobiernos estadounidenses, ¿no? Y esta última arremetida como con más guerrerista, digamos, dentro de este nuevo plan, digamos, el denominado Dawn Row, ¿no? Que claro, o sea, lo que busca es justamente como asentar la fuerza del imperialismo norteamericano en toda América Latina, ¿no? O sea, la idea es, o sea, que todo el continente americano está al servicio de Estados Unidos, ¿no? Y nos parece importante como que, o sea, nos parece importante denunciar esto, oponernos a esto, pero también organizarnos frente a esto, ¿ya? Y lo que piensan hacer con toda América Latina, o sea, para eso es muestra, digamos, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que, bueno, primero que ha sido fuertemente afectada por el terremoto y con un gobierno cipayo como el de Delcy Rodríguez, ni siquiera logran, o sea, la primera prioridad, digamos, del gobierno no llega a ser ni siquiera como mandar ayuda, ¿no? Sino que, o sea, el sector de la seguridad y todo, de los militares y todo, pero van en primer lugar tarde, ¿ya? Y aparte hay muchos reclamos donde les decían, pero, o sea, ¿para qué te sirve un arma, ¿no? Para combatir una catástrofe, ¿no? Cuando, o sea, lo que la gente realmente lo que necesitaba era ayuda, eran palas, y por eso los reclamos como son muy fuertes, ¿no? Necesitamos palas, no necesitamos armas, ¿ya? Y es increíble porque justamente es esto en un contexto en el cual ha sido fuertemente golpeado Venezuela, particularmente los sectores que viven en mayor precariedad, ¿no? Y particularmente como todas estas zonas que se han visto afectadas por la catástrofe, ¿ya? Y nos parece realmente, y no solo, o sea, el fruto del capitalismo, digamos, ¿no? La muestra del fruto de la insensibilidad capitalista, ¿no? Y de gobiernos cipayos, todo lo que está pasando, ¿ya? Y donde aparte ni siquiera, o sea, el gobierno puede administrar, ¿no? Tranquilamente los recursos para resolver la catástrofe, ¿no? Sino que todo está bajo supervisión del gobierno de Trump y todo, y que evidentemente buscan utilizar también esta razón, digamos, ¿no? Y que no es la primera vez que utilizan, además, desde el gobierno de Trump, que utilizan una catástrofe para justificar mayor presencia, digamos, estadounidense. Entonces, bueno, nos parece importante ir rechazando, ¿no? Todo esto, y por eso desde nuestra corriente internacional, ¿no? De Pan y Rosas hemos lanzado varias demandas, ¿no? Y también solidaridad con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, ¿no? Y con todo el pueblo trabajador y empobrecido de Venezuela que hoy se está viendo afectado, ¿no? Y bueno, dentro de eso, pues hemos sacado un pronunciamiento en el que estamos exigiendo, ¿no? Que ya empiece a salir toda la información sobre las víctimas, sobre los desaparecidos, sobre qué daños están, ¿no? Todos los daños estructurales y los recursos también que se están destinando, ¿no? a esta emergencia, y que todo eso sea público, que sea transparente y que sea accesible, ¿no? También estamos exigiendo que los recursos materiales necesarios, ¿no? Sean puestos de una vez para que se empiece a enfrentar esta catástrofe, ¿no? Y que estén pero al servicio de la clase trabajadora, ¿no? De todos estos sectores empobrecidos y trabajadores, ¿ya? Y también que sea todo esto bajo el control de las comunidades organizadas, ¿ya? Y por eso también nos parece importante exigir y denunciar, digamos, el control neocolonial que se tiene de parte de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, ¿no? Y que no se utilice la ayuda internacional como un mecanismo de presión, como un mecanismo de condicionamiento o intervención, ¿no? Al pueblo. Y también exigimos que
que se cancele de manera total y absoluta la deuda externa venezolana. O sea, no puede ser que, fuera de que les han arrebatado mucho dinero durante, además como con toda la complicidad que ha tenido tanto Juan Guaidó, ¿no?, como Corina Machado, con toda la complicidad que han tenido estos títeres del imperialismo norteamericano, ya, y que les han facilitado también el saqueo de los recursos del pueblo venezolano, ¿no? Entonces nos parece importante por eso que se cancele de forma total la deuda externa y denunciar todo esto, ¿no? Y también como denunciamos, ¿no?, y exigimos, ¿no?, que los recursos materiales y los recursos logísticos del Estado se lleguen a poner de inmediato al servicio de la coordinación de la emergencia y del voluntariado popular, que además el voluntariado popular son quienes primero han ido y han buscado atender, ¿no?, y dar respuesta a toda esta tremenda situación que han pasado en Venezuela, ¿no? Y que los grandes empresarios, banqueros y todos los responsables de décadas de desigualdad, concentración de la riqueza, pues sean obligados también a aportar todos los recursos materiales y financieros necesarios, ¿no?, bajo control de los comités de emergencia y de las comunidades organizadas, ¿no? Nos suponemos a que sea el pueblo pobre que siga pagando todo el precio de la catástrofe y también como que toda esta catástrofe también tiene, o sea, estructuralmente también tiene responsabilidad, digamos, ¿no?, todo lo que está pasando, toda esta asfixia financiera de décadas del gobierno estadounidense, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, o sea, que ahora además como pretenden pasarse, digamos, como que van a ayudar, ¿no? Pero además como descaradamente es increíble, ¿no?, y abusivamente. Entonces nos parece importante como que avanzar en todas esas demandas, ¿no? Y en distintos países, además, a nivel internacional, desde Pan y Rosa se está llevando la campaña para recolectar fondos y todo, digamos, y para recolectar también ayuda para el pueblo venezolano, ¿no? Nuestras compañeras de México están llevando, por ejemplo, esa campaña y dentro de otros países también, ¿no? Que nos parece importantísimo porque realmente es la única forma, digamos, o sea, solamente como esta frase dice, ¿no?, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? No esperemos que la solución venga de los gobernantes, y creo que los voluntarios venezolanos en eso la tuvieron muy clara al ser los primeros justamente en atender esta catástrofe. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que hoy busca la solidaridad desde abajo. Existen muchas iniciativas. Llamamos a visitar nuestra página web laizquierdadiario.com.bo, en el que encontrarán más información tanto de las brigadas internacionalistas que han ido a sumarse al apoyo humanitario que se está brindando al pueblo venezolano, como también la campaña internacional de Pan y Rosas para generar una solidaridad feminista, socialista y desde abajo. Hoy quiero cerrar el programa planteando que no es verdad que el ajuste que nos intentan imponer sea la única salida. Es mentira que hay que reestructurar o que sean empresas inviables. En realidad, lo que quieren hacer es vender el país otra vez a precio de gallina muerta. Es mentira que el ajuste sea la única salida. Desde abajo la salida es otra, que la crisis la paguen quienes la han provocado, los grandes empresarios mineros, la agroindustria y los banqueros, y no el pueblo trabajador. Exigimos, en ese sentido, el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca, la minería privada y la agroindustria. Defendemos nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas. Una vez más, levantamos en alto esa bandera que en diciembre, enero, mayo, junio se ha visto en las calles, que es Bolivia no se vende. En ese sentido, nos sumamos a exigir el rechazo
al estado de excepción y la libertad a todos las y los detenidos por luchar. Exigimos que la crisis la paguen los ricos, los banqueros, los agroindustriales, los mineros privados y no el pueblo trabajador. Te invitamos a seguirnos escuchando en Radio La Chihuana 92.2 FM, martes y viernes a las 18 horas y también en lachihuanaradio.com. Estamos asimismo en YouTube, @noGirarAlaDerecha y en laizquierdadiario.com.bo. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.